Eh, bueno, atendido el planteamiento del doctor, maestra, tiene usted el uso de la palabra hasta por 4 minutos. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer el espacio para nosotros, candidatos, ante las reglas propuestas para este proceso electoral. Estos espacios son de alto valor y les reconozco la oportunidad y la posibilidad de estar en un lugar tan maravilloso como Chihuahua. Muchísimas gracias. Y bueno, en esta oportunidad de darnos a conocer, por mi parte, compartir con la audiencia el que para mí el participar en este proceso electoral es el poder poner al servicio de mi país, de las personas que han caminado junto conmigo a lo largo de 55 años de vida y en esta necesidad de acceso a la justicia que he visto en este caminar, es que pongo al servicio mi experiencia profesional, mi persona, mi experiencia académica y lo que me mueve, lo que me movió a inscribirme, yo estoy propuesta por el comité ejecutivo, es el poder garantizar a todas las personas este acceso a la justicia. En un primer ejercicio jurídico, quiero que los verdaderos dueños del derecho tengan una reivindicación en términos de justicia. Y la forma en la que yo quiero actuar en esta posibilidad de ser ministra de la Suprema Corte, básicamente tiene que ver con dos vertientes. Primero, la cultura de la paz, razón por la cual a mí me congratula especialmente estar en este espacio, porque quienes nos hemos dedicado a los medios alternativos de solución de controversias sabemos que estos medios son un acceso complementario a la actividad jurisdiccional, pero también es un estilo de vida. Es una manera de vivir que permite el diálogo, el reconocimiento de las personas, el atender a la violencia y combatirla, el lograr acuerdos, el que las personas tengan acceso a la justicia a partir del poder recibir aquello que les corresponde de una manera distinta. Y esto también implica el diálogo, implica la colaboración, implica el saber que el otro, y cuando pienso en otro, hablo de personas en conflicto, pero también hablo de ministros de la Suprema Corte y también hablo de poderes de la Unión, es que esta cultura de la paz puede abonar de manera muy importante al acceso a la justicia. Y el otro pilar tiene que ver con la justicia restaurativa, por supuesto vienen de la mano, y tiene que ver con resolver conflictos, sí, por supuesto, pero va mucho más allá. Tiene que ver con el poder eh, conocer las causas, atender las causas y poder reparar daños, que también a esta sociedad le hace mucha falta. Creo que los 4 minutos transcurrieron. Si puedo seguir, yo feliz. No, adelante, le queda 1 minuto, maestra. Perfecto. Y bueno, yo soy abogada por la Escuela Libre de Derecho, soy maestra en Derecho Familiar por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, soy mediadora privada certificada en la Ciudad de México, soy docente también en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell y soy una mujer ocupada, interesada, estudiosa en temas diversos como perspectiva de género, violencia, infancias, adolescencia. Eh, eh, Me pone un poco nerviosa los ting, ting, pero vamos. Derechos humanos y llevo 31 años trabajando como abogada
y desde mi ejercicio como mediadora privada encargada del derecho de familia, creo que hay mucho que se puede hacer desde la Suprema Corte por estos temas tan importantes. Muy bien, maestra. Agradecemos esta primera intervención y participación. Eh, Desde luego, para efectos de no ser insidiosos en estar de manera así tajante en los segundos, estaremos de manera discreta y cortés haciendo referencia a los tiempos para que puedan hacer un desarrollo cómodo. Eh, Gracias. Pasaríamos, el siguiente por orden de interviniente sería el maestro Raimundo Espinosa Mendoza. Sin embargo, les comentaba, nos acaba de enviar un mensaje que viene en el tráfico, navegando con el tráfico en la Ciudad de México, por lo que si no hay inconveniente, pasaríamos a quien esté en el número 4 del orden de intervención, que sería la maestra Almadelia González Centeno. Eh, Vamos a ver si ya se encuentra. No se encuentra. Bueno, no se encuentra la maestra Almadelia González Centeno. Pasaríamos a quien está como el número 5, que sería el maestro Carlos Enrique Odriozola Mariscal. Maestro, tiene el uso de la palabra hasta por 4 minutos para conocer de usted la exposición. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada agradecerles el espacio, también a mis colegas candidatas y candidatos. Estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes en esta Organización Mexicana de Justicia Cívica y Cultura de la Paz. Me mueve llegar a ministro de la Corte un tema de justicia social. Llevo 30 años litigando y principalmente 20 años desde que fundé el Centro contra la Discriminación, en donde hago litigio estratégico en derechos humanos en pos de los sectores vulnerables o muchos de los sectores vulnerables de nuestra sociedad, y es la parte, digamos, que me mueve para hacer y llegar a este importante sitio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, Básicamente, yo lo que he hecho durante esos 20 años de litigio estratégico en CECODI, el Centro contra la Discriminación, ha sido llevar casos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación vía amparos directos en revisión principalmente, en donde he luchado por el respeto a los derechos humanos. Desde antes de la reforma constitucional de 2011, lo cual me permitió también la oportunidad de abrir brecha en muchas ocasiones mediante esos litigios estratégicos y darme cuenta también el cambio de razonamiento que existió a partir de la reforma de 2011 con el caso Rosendo Radilla. Vino el caso Rosendo Radilla, se dio la reforma constitucional de 2011 y eso cambió de alguna manera la forma de pensar de la Corte, y me di cuenta de que a través de este tipo de litigios se pueden hacer muchas cosas por las personas. Mi afán es resolver los problemas de las personas a través de criterios progresistas, novedosos, absolutamente respetuosos de los derechos humanos, que lleven a la gente a la verdadera resolución de sus conflictos. Y si bien es cierto que estamos hablando de litigio, esto pues también de alguna manera abona a la paz, porque tenemos que dejar también desde el punto de vista cultural, de dejar de ver los litigios como algo negativo. Creo yo que un litigio bien llevado, bien escuchado, bien juzgado, donde se valoren todas las pruebas de las partes, donde se les permita, desde luego, participar y darse cuenta de que sus litigios han sido llevados en un buen término y de una forma correcta, va a también dejar a las personas retirarse en paz y seguir con su vida. Y una de mis principales propuestas es el equipo de trabajo de la ponencia de lo que sería el ministro Odriozola. Actualmente cada uno de los ministros y ministras de la Corte tienen un equipo de trabajo aproximadamente de 70 personas, 69, 70 personas, y cada ponencia entonces pues cuenta con 70 individuos que ayudan a los ministros y ministras a hacer su trabajo. En el caso del ministro de Osola sería una ponencia absolutamente convocada a través de concurso público. Se hará un concurso público de oposición en donde integraríamos esta ponencia con completa paridad de género, mitad hombres, mitad mujeres, evidentemente todos abogados, incluyendo un microcosmos de la sociedad mexicana. Vamos a incluir dentro de esos abogados personas de los diversos sectores sociales, principalmente los más vulnerables, personas con discapacidad, personas que pertenezcan
a, estatus indígenas, personas de distinta orientación sexual, algunos activistas sociales. Es decir, vamos a tener una ponencia que realmente va a ser de alguna manera pues única, digamos, en lo que es la historia de la Suprema Corte, para poder llevar a cabo la mejor resolución de los conflictos en forma pronta, expedita, en breve tiempo, con mucho principio de ejecución, con mucho principio de observación, actos de corrupción, mismos que serán denunciados, no solamente de abogados, no solamente de jueces, magistrados, incluso ministros, sino también además de abogados. De tal suerte que esta ponencia pues va a generar precedentes realmente que resuelvan los problemas de todas y cada una de las personas que tengan a bien votar por mí. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Odriozola, por su intervención. Pasaríamos a la siguiente intervención, que por el número sería la número 6, a cargo de la maestra Eli Reyes Terán. Revisamos si se encuentra por ahí presente. No se encuentra de momento la maestra Eli Reyes Terán. Pasaríamos a quien está en el orden como el número 7, el doctor Antonio Sorela Castillo. No se encuentra presente. Pasaríamos a quien está con el número 8, la doctora María de los Ángeles Tapia Gutiérrez. No se encuentra. Pasaríamos a quien está en el número 9, la doctora Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez. No se encuentra presente. El doctor Eduardo presente. Vamos a ver si hay alguien más en la sala de espera que Pues aquí me escucho mejor. Eduardo Santillán también. Perdón. Soy Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez, como ya se mencionaba. Actualmente soy magistrada con licencia del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco. Los últimos 30 años de mi vida los he pasado en la Administración de Justicia. Eso me ha permitido ser los últimos 10 años magistrada, antes casi 11 años jueza, y tengo toda la carrera judicial desde meritoria, traelonches, sacacopias, les digo, cosexpedientes, cuidaniños, auxiliar notificadora y todas las secretarías que hay en la carrera judicial del estado de Jalisco. Y entonces, algo como lo decían mis compañeros, mi compañera y mis compañeros, que yo creo que coincidimos, tenemos un anhelo de justicia. Un anhelo de justicia que esto viene a generarla de forma muy diferenciada, y es por eso que, siendo muy resilientes, logramos tener una participación, y en mi caso generé
solamente 12 propuestas, que cada una desdobla una serie de condiciones, pero el primer marco de referencia es la transversalidad. Este concepto que venía desde 1997 y que poco se sabía, pero que hoy es una realidad que nos permite ver precisamente el cosmos de hombres y mujeres, sobre todo de la superficie. El otro, el respeto a la interculturalidad. En todos los espacios veíamos cómo, digo, yo lo alcancé a rescatar los últimos años en mis sentencias, pero es un aspecto complicado, cómo seguir respetando en las propuestas. La primera es garantizar, priorizar la aplicación se dio que han tenido que hacer un sistema para. Y entonces teníamos un sistema que no todas las personas podíamos incorporar. De ahí que el otro lado importante que desdobla viene a generar una independencia judicial. Cuando tú tienes una garantía y una aplicación efectiva, creo que puedes generar una independencia en este poder judicial frente a cualquier condición que hoy va a ser vista de una mística diferente. Pero más allá, eso nos trae un desdoble también con un combate frontal a todos los procesos que se generan al interior. Le podemos poner el concepto de corrupción, le podemos poner el concepto de falta de debida diligencia, le podemos poner algún otro concepto que conocemos, identificamos y tenemos que seguir poniendo el dedo en la llaga y que desde la Corte no se puede permitir, y que desde mi espacio he señalado y he tenido que hacer los procesos debidos. Otro es el acceso real para todas las personas, es decir, cómo en esa interculturalidad nos debe de seguir privilegiando las personas que están en un estado de vulnerabilidad y con una condición prioritaria. Y entonces aquí empieza el siguiente desdoble, que es, yo creo que la mística que la mayoría tenemos, sobre todo los que estamos en este foro, tener una justicia con una visión de derechos humanos y de perspectiva de género, que finalmente eso hace la diferencia. ¿Por qué? Pues porque llegas al objetivo que es eh, no solo tener una sentencia, sino también tener una reparación del daño, el derecho a la verdad, el derecho a no olvidar, y que entonces esto puede venir como impulsar entonces el siguiente proceso. Y más allá de la justicia digital o la información digital, todavía tenemos algunas brechas que identificar de cómo poder implementar en todas las personas una ayuda efectiva de acercamiento de la justicia, porque parecería que entre más tecnología, más lejos están los juicios. Cuando decimos que todas las personas pudieran revisar su expediente en un portal, pues hay personas que a lo mejor no traen dinero en el celular y entonces no pueden revisar su portal. Y les cuesta, por ejemplo, en algunos estados, 300 pesos la revisión de su expediente. Entonces, o compran leche, huevos y bolillo, o revisan su expediente. Es decir, ese impulso de justicia digital e innovación tecnológica tiene que estar acorde a la tropicalización precisamente de los espacios que decimos. Otro, no debemos de descuidar esa justicia sin barreras. La Corte cada día debe de estar más cerca que nunca, donde el derecho sea garantizado para todas las personas, que pongamos a las víctimas, ese es el siguiente desdoble, en el punto del sistema y que efectivamente haya una justicia cercana. ¿Cómo? Pues con la transparencia, la rendición de cuentas, la inclusión de todos los grupos muy focalizados. Pero finalmente, creo que una educación cívica respecto a este proceso nos trae una realidad que Muy bien, doctora. Consideramos un tiempo extra por la dificultad de la comunicación. Hemos agotado el primer lapso de intervención suya, hasta por 4 minutos. Vamos a revisar en nuestra sala de espera. Tenemos que ha ingresado ya un participante más. Eh, eh, Está el maestro Raimundo Espinosa Mendoza, pero pregunto y revisamos si no se encuentra el doctor Edgar Corso presente, que sería quien está identificado con el número
la primera intervención. No aparece nuestro registro, por lo que entonces pasaríamos a la intervención, quien previamente se había disculpado en retraso por razón del tráfico, del maestro Raimundo Espinosa Mendoza. Maestro, muy buenas tardes. Le comentaba previo a su ingreso, tiene usted una intervención hasta por 4 minutos en una primera ronda y posteriormente pasaremos a una segunda etapa de preguntas provenientes del público, elaborándose una a la vez para cada una de las personas candidatas intervinientes, siguiendo el mismo orden de precedencia alfabética, atendiendo al primer apellido. Adelante, maestro Espinosa, tiene usted hasta 4 minutos de intervención. José Luis, muchas gracias. Nada más una pregunta. La intervención es para hablar ya sobre las propuestas en torno a la Así es, maestro. Son Poder Judicial, la 4 Suprema Corte de minutos. Justicia, ¿no? Yes. A efectos, sé que es muy reducido el tiempo. Son 4 minutos a efectos de presentarse, presentar sus propuestas, sus proyectos y cuáles aspectos se atenderían en un momento dado de resultar beneficiado en el proceso electivo. Está muy bien, gracias. Gracias. Perdón por no lo pude escuchar antes porque bueno, recién es que me conecto y muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, eh, pues a mí me parece que hay varias cosas que se pueden hacer, que son viables y se pueden hacer pues de manera urgente, pues en esta nueva conformación que tendrá el Poder Judicial de la Federación y que además son cuestiones objetivas en tanto que son reclamos sociales y expectativas de la propia reforma judicial que debiesen atenderse con independencia de quién llegara a ocupar, pues quienes llegaran a ocupar los 9 cargos, ¿no? Que están pues en disputa en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces me voy a referir a tres aspectos nada más. El primero de ellos, pues es una urgente reconciliación entre el principio de legalidad y la justicia social. Eh, quiero decir, en un Estado social de derecho como es el Estado mexicano, pues la justicia legal solo tiene sentido si es al mismo tiempo justicia social. Y no se trata, pues, de una cuestión ideológica, de una cuestión pasajera, de coyuntura, del gobierno en turno. Se trata más bien, pues, de un mandato constitucional a veces olvidado, a veces, pues, hecho a un lado, ¿no? Dolosamente, digamos, pero es un mandato constitucional que está ahí y que está presente en el artículo 39 constitucional, está presente en el artículo tercero, está presente en el 27, en el 123, en el cuarto, en el segundo, ¿no? Incluso, por supuesto, creo que así es como habría que leer el primero, ¿no? Entonces, no podemos desligar la impartición de justicia en términos, pues, del principio de legalidad, en abstracto, vaciado de contenidos, de lo que es la sustancia misma del constitucionalismo social mexicano, que es la justicia social, ¿no? Creo que esa es pues una expectativa muy grande de la sociedad mexicana, algo de lo que se espera en este cambio en el Poder Judicial y pues será responsabilidad de quienes ocupen u ocupemos pues uno de estos lugares en la nueva Suprema Corte de Justicia, llevarlo adelante. Otro asunto que también me parece fundamental y que se puede pues atender, que es viable, que se atiende desde un inicio, pues es en congruencia con el anterior, pues darle el peso que tienen, no más peso, el peso que tienen, pues a los derechos fundamentales de carácter colectivo, derechos humanos de carácter colectivo, los DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pues que no han ocupado pues el lugar central que me parece que tienen en la Constitución mexicana, que deberían tener en un Estado social de derecho, y eso, bueno, los comparativos que han salido pues recientemente, en donde se ve que el esfuerzo de la Suprema Corte, pues ha encaminado sobre todo a temas administrativos, fiscales, y bueno, cuando se compara con cómo han trabajado, qué jurisprudencia hay en relación con DESCA, pues la comparación es muy desproporcionada, ¿no? Entonces me parece que es muy importante hacerlo por la situación objetiva de nuestro país en temas en cuanto a pobreza, brechas de desigualdad, situación ambiental, temas de salud, alimentación, etcétera. Es muy importante que tengamos el enfoque de los DESCA en una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y finalmente, pues también mencionaría pues la necesidad de revisar los criterios y las metodologías al uso
por parte de los operadores judiciales del Poder Judicial de la Federación, porque no podemos llevar adelante un cambio, ni vamos a tener una nueva justicia, ni nuevos tribunales, si los operadores judiciales que sean electos por voto popular y directo mantienen un trabajo inercial, que no es reflexivo, que no pues revisa de manera crítica estos criterios y metodologías que se han venido pues utilizando. Pues si el trabajo se mantiene inercial, los resultados van a ser los mismos a pesar de una elección democrática por voto popular y directo. Esas son pues mis tres propuestas, y que me parece, José Luis, pues que se pueden llevar adelante de manera inmediata, son viables, y bueno, son parte, creo yo, también de un reclamo objetivo por parte de la sociedad mexicana, y también parte de las expectativas pues que están ahí puestas en esta implementación de la reforma judicial. Gracias. Muchas gracias, maestro Raimundo Espinosa Hernández. Damos una nueva revisión y pase de lista a la sala de espera a efectos de si se encuentra presente el doctor Edgar Corzo Sosa, la maestra Almadelia González Centeno, la maestra Arely Reyes Terán, el doctor Antonio Sorella Castillo, la doctora María Los Ángeles Tapia Gutiérrez, Eduardo Santillán presente también. Está el doctor Eduardo Santillán, José Luis. Ok, doctor Santillán, mire, ahorita cuando dimos la bienvenida, expresábamos que para efectos de no saturar los espacios del conversatorio, se tomó la determinación de dividir en foros este conversatorio. Entonces se hizo un bloque, originalmente era de 10 personas candidatas, de las cuales uno de ellos, previo a iniciar, nos canceló por razón de dificultades que tenía en la zona donde se ubicaba, que no había acceso a una transmisión de internet efectiva. Se tomó la determinación de dividir bloques. En este caso, se estableció un bloque de primer 10 personas candidatas, atendiendo al orden de precedencia de respuesta que nos dieron en su interés de participar. Y entonces lo que estamos considerando es, atendiendo a los propios reglas que estableció el INE en su acuerdo general, es considerar para un segundo foro otro grupo de personas que ya nos han manifestado su interés, desde luego, de participar, pero que para no saturar el lapso de tiempo, decidimos dividirlo en bloque. Entonces lo estaremos considerando en un momento dado para la intervención en un momento dado en el segundo foro que se llegase a realizar. Pedimos una disculpa, pero no recibimos de manera previa, dentro del lapso de la invitación, la confirmación, por lo cual lo estaremos considerando para el siguiente foro que se paute. Y bueno, no tenemos de momento las intervenciones, la presencia de las otras personas candidatas, por lo que entonces estaríamos pasando al segundo rol de intervenciones en este foro, que serían las preguntas provenientes del público que nos hubiesen realizado. Y bueno, vamos a plantear, nos hacen unas preguntas generales y nos hacen unas preguntas específicas por persona candidata. Pasaríamos por el mismo orden alfabético de precedencia. La persona candidata identificada con el número 2, la maestra Silvia Escudero Mendoza. Maestra, nos preguntan por aquí. Sí, perdón, antes de que inicie la pregunta, no sé si, de acuerdo a lo que comentó el candidato Odriozola, que tenía que abandonar para que tenga la oportunidad de ser escuchado,
si no tienen inconveniente que él empiece esta ronda y ya continuamos en el orden que habían establecido, si no tienen inconveniente. Bueno, replico la pregunta que nos hace la maestra al resto de los candidatos y candidatas participantes. Si no existiera algún inconveniente en que se adelantara en el orden por parte de la intervención del maestro Carlos Odriozola Mariscal. De mi parte, no, José Luis, al contrario, ¿no? Yo creo que pues está bien que el candidato hable si tiene que retirarse antes. Ok, bueno, entonces pasaríamos con la pregunta correspondiente, que sería, nos plantean aquí, dice, ¿cuál sería su opinión de los modelos de justicia cívica en México? Y si tiene alguna sugerencia para impulsar que estos sean más eficaces, maestro. Muchas gracias a todos por su paciencia y por también, Silvia, por hacer esa observación. Sí, bueno, a ver, desde luego todo modelo de justicia, incluso las alternativas, deben ser apegados y apegadas a los derechos humanos. Los derechos humanos deben de ser, sin duda, lo rector para cualquier tipo de impartición de justicia bajo cualquier esquema, bajo cualquier modelo. Y eso es lo que debemos hacer todos y cada uno de los ministros y ministras de la Suprema Corte. Empezando, desde luego, por el que se ha dicho que es el primero de los derechos humanos. Yo sé que no existe esa clasificación, pero se ha dicho que el acceso a la justicia es el primero de los derechos humanos, porque sin ese derecho no se pueden tampoco llegar a materializar los demás. Y en ese sentido, creo yo que es evidentemente obligación de todas las autoridades, todas las personas, porque también existe violación de derechos humanos a veces entre particulares y sobre todo de la judicatura, el siempre observar irrestrictamente los derechos humanos, haciendo una ponderación, un test de proporcionalidad, y en ese sentido, los modelos de justicia cívica que puedan existir también tendrán que estar sujetos siempre a esa observación irrestricta de los derechos humanos. No sé si eso por ahí venía la pregunta o haya que ampliar algún tipo de respuesta. Muchas gracias. Muy bien, maestro Odriozola, por su respuesta. Pasaríamos, como señalamos, una pregunta a la vez. Pasaríamos con la maestra Silvia Escudero Mendoza. Nos refieren por aquí, maestra, usted abordó el tema del acceso a la justicia como un elemento importante a considerar. Nos preguntan qué acciones en concreto impulsaría usted para que este acceso a la justicia sea más efectivo. Es importante considerar el que hay una necesidad, y creo que la reforma tiene que ver mucho con esto, de que la justicia sea mucho más cercana. La justicia tiene que ser más a puertas abiertas, tiene que ser menos elitista. Yo soy de la idea, y porque lo he vivido y porque he caminado calles, mercados, transportes públicos, centros, en fin, muchísimos lugares, en donde es importante tomar en cuenta la desigualdad que existe en este país. Y esta desigualdad que hace que, como lo comentaba la doctora, que haya personas que sí tienen acceso a la justicia y otros que no tienen acceso a la justicia. Me parece que desde el máximo tribunal de este país es importante que nos acerquemos nosotros a las personas para poder conocer los problemas, las necesidades que ocurren en nuestro país. Yo sostengo que la formalidad, las leyes, la Constitución, el orden jurídico en general es un instrumento para lograr la justicia. Da la seguridad jurídica de que hay un marco, un marco legal que se aplica en cada uno de los casos. Pero la noticia es que somos una multiplicidad
de personas, de situaciones, de contextos, de regiones, y es importante no perder de vista todas esas diferencias para que realmente se logre este acceso a la justicia. ¿Implica la posibilidad de llegar a un tribunal? Sí, pero va más allá. De lo que se trata es de lograr esta justicia que buscamos. Y vengo desde los medios alternativos de solución de controversia y ellos son una buena alternativa para este acceso a la justicia, por lo que habrá que fortalecerlos para que, como dice mi compañero Odriozola, realmente los litigios puedan resolver los asuntos que la ciudadanía no ha podido hacer, de manera tal que esto se amplíe y que de esta manera el acceso a la justicia sea real. Muy bien, maestra. Muy bien, muy bien. Agradecemos su respuesta. Pasaríamos a la pregunta que nos hace por el auditorio en relación al maestro Raimundo Espinosa. Maestro, nos refieren que usted ha estado planteando de manera reiterada el tema de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Cuáles serían las acciones en específico que impulsaría en su momento? Sí, claro, José Luis. Mira, a ver, como en todo tribunal, se depende en principio, pues, de los asuntos que lleguen al tribunal, ¿no? No podemos nosotros inventarnos resoluciones sobre asuntos que no tenemos. Entonces, una primera cosa que hay que tener presente es que es muy importante que las controversias que tienen que ver con violaciones de derechos colectivos se judicialicen, ¿no? Porque hay muchos casos y lamentablemente precisamente porque suceden en comunidades en donde pues no hay recursos o no hay opciones para contratar abogados, no hay abogados, pues es muy difícil que muchos de esos asuntos lleguen a judicializarse. Normalmente sucede porque hay organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que acompañan los procesos y así es que se montan los juicios, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es pues que se promuevan pues más juicios precisamente sobre estos temas, porque problemas hay muchos y controversias hay muchas, ¿no? Eso es lo primero, porque no se trata como que nosotros, pues de la manga nos saquemos las propuestas para hacer las cosas. Hay que trabajar, pues, con las controversias que están ahí, ¿no? Que sí se judicializan. Eso es un primer punto. Luego, a ver, sobre lo que ya hay, que es, pues, o sea, sí hay, ¿no? En comparación con otro tipo de asuntos, pues no es la cantidad. En comparación con los problemas del país que tienen que ver con DESCA, pues la verdad es que tampoco me parece que sean representativos de la situación del país, ¿no? Pero sí hay. ¿Qué es lo que habría que hacer? A mí me parece importante, pues, revisar cómo es que se han venido, pues, procesando en sede judicial los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? Eh, Sobre todo, pues, los criterios en donde, pues, de repente llegamos pues, a momentos de ponderación en donde lo que se pone sobre la mesa, por un lado, es, por ejemplo, derechos humanos de las empresas, como la competencia, frente, pues, a derechos humanos de personas y de colectivos de personas, ¿no? Donde lo que está en juego, pues, es el agua, o lo que está en juego, pues, es la calidad de vida o la afectación posible a entornos vitales que por supuesto que impactan en la calidad de vida. Yo creo que, o sea, habría que revisar con qué criterios se están resolviendo asuntos donde existen estas controversias, que las ha habido, ¿no? En los temas de agua, por ejemplo. Bueno, a ver, es muy importante siendo pues uno de los temas críticos en el país, pues habrá que revisar esas resoluciones sobre los temas de agua, porque pues lo que no está claro, y esa es una de las quejas que persisten y que han motivado diferentes controversias, conflictos socioambientales, no necesariamente judicializados, pues es la aplicación de la Ley de Aguas Nacionales que está vigente, ¿no? Desde la década de los 90. Pero como esa ley, pues muchas otras también han generado controversias que no necesariamente se judicializan, ¿no? Bueno, yo creo que habrá que ver los casos que se han judicializado, cuáles son los criterios con los que se han resuelto, ¿sí? Revisar esos criterios. Y claro, conforme se vayan actualizando nuevas controversias a nivel judicial, pues implementar otros criterios, pues que sí se apeguen
al principio pro persona, a la interpretación conforme, en el entendido de que la Constitución es una Constitución que ya de por sí está orientada hacia la justicia social y también a la justicia ambiental, ¿no? Eso es lo que me parece a mí como perspectiva, pues metodológica y como pues eje transversal, pues habría que trabajar, retrabajar, pues las problemáticas que se judicializan en los temas relacionados con los DESCA, José Luis. Ok, muchas gracias, maestro, por su respuesta. Pasaríamos, siguiendo el orden establecido, eh, a la pregunta que refieren a la doctora Verónica Carranza Sánchez. Doctora, nos plantean aquí que usted tiene una carrera judicial y nos refieren que si nos pudiera compartir cuál es el aspecto más trascendente que considera usted se debería de impulsar y que tuvo usted oportunidad de observar durante sus años en el ejercicio de la carrera judicial. Adelante, doctora. Muchas gracias. De entrada, asistencia al respeto y a las garantías de las personas. Es decir, pongo el ejemplo desde mi estado de Jalisco, me ha tocado hacer todas las acciones afirmativas, la institucionalización y la incorporación de políticas públicas específicas, por ejemplo, desde el 2011. Ya después, siendo magistrada, incorporar un mecanismo de valoración diferenciado, como bien lo dicen, como fue la perspectiva de género, la justicia para mujeres, temas muy tropicalizados que eran una necesidad. Sin embargo, siempre había una resistencia que fue paulatinamente construyéndose de forma distinta y deconstruyéndose de forma distinta. Y entonces, en 30 años de servicio, desde luego, alcanza a identificar cuáles son las áreas de oportunidad que pueden ser desde la resistencia al interior o al exterior. Dos, no era la nula efectividad de los recursos, sino el uso de pronto intensificado de los recursos. ¿Cuántas apelaciones llegan, por ejemplo, a una sala que verdaderamente tienen un agravio fundado? Podemos decir, no sé, arriba del 60% no hay un agravio fundado. Y puedo decir, hablo de mi experiencia, más de 1,200 sentencias dictadas en segunda instancia, solamente llegué como al 1 punto y fracción, 1,2 de sentencias modificadas por un tribunal federal. ¿Eso qué implicaba? Bueno, en mi leer es la correcta aplicación de la justicia, de la norma no violatoria a las garantías, no violatoria a los derechos humanos. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad? Priorizar las transversalizaciones. Oye, esta palabra que nos da una hermandad de pensamiento, de razón, de ponderación, de proporcionalidad. Y eso yo lo pongo al servicio que me lo ha dado los 30 años que tengo en funciones como servidora pública, dictando la mayor parte, los últimos 20 años, sentencias. Porque, dicho sea de paso, les platico, a mí me encanta dictar sentencias y de pronto, lo más que puedo, las dicto desde Guadalajara, Jalisco, se dicta sentencia. Muy bien, doctora Carranza Sánchez, por su respuesta. Y bueno, damos una última pase de lista en la sala de espera para efectos de si se encontrase alguna otra de las personas candidatas que quedaron asignadas en este bloque. Es decir, si se llegara a encontrar presente el doctor Edgar Corzo Sosa, la maestra Almadelia González Centeno, la maestra Arely Reyes Terán, el doctor Antonio Sorella Castillo, la doctora María Los Ángeles Tapia Gutiérrez. No se encuentran presentes. Previo, si les parece, considerando que un número de 5 personas quedaron ausentes, me gustaría, para cerrar este foro, diéramos un lapso de 2 minutos por persona candidata interviniente, en el que nos expresaran cuáles serían las razones por las que votáramos por cada uno de ustedes. Empezaríamos en el primer orden, atendiendo el orden establecido. La maestra Silvia Escudero
Mendoza, hasta por 2 minutos en su intervención. Gracias. Mi formación, mi experiencia profesional y mis cualidades personales son valiosas para la Suprema Corte. La nueva forma de justicia que tiene que ser más humana, más cercana, más empática, más pacífica, debe de permear de arriba hacia abajo. Y estoy al servicio de mi país, estoy al servicio de todas y cada una de las personas que, que quieran votar por mí y las que no quieran votar por mí. Yo tengo 2 pilares de vida. Uno es la gratitud, por lo que agradezco este espacio, y la segunda es el servicio. Llevo toda mi vida, desde que he podido, he estado sirviendo desde muchos espacios, he recorrido casas hogar, centros de reclusión, residencias de adultos mayores, en fin, un sinnúmero de espacios en donde he puesto mi granito de arena y ahora lo quiero hacer a nivel nacional. Soy Silvia Escudero, 07 de la boleta morada, y quiero estar al servicio de mi país. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Escudero. Pasaríamos con la persona candidata número 3, el maestro Raimundo Espinosa Mendoza. Maestro, tiene una intervención hasta por 2 minutos para cerrar. Nada más, José Luis, Raimundo Espinosa Hernández, y el número que tengo es 42, ¿no? Bueno, eh, pues a mí me parece que mi primer mensaje que hay que dar es la convocatoria al voto, ¿no? El voto informado para el 1 de junio, familiarizarse con las boletas y conocer los perfiles y trayectorias de las personas que estamos ahora como candidatas y perdón, y como candidatos, ¿no? Eso me parece fundamental. Y bueno, en mi caso, pues el perfil que yo tengo, pues es el de la formación y la especialización en Derecho Constitucional, con, bueno, mi especialidad, la maestría, mi especialidad también en Derecho de Amparo y mi doctorado, que también pues es de investigación sobre temas de Derecho Público y Constitucional. Yo creo que lo señalo porque pues la materia primordial de un tribunal constitucional, como quiere ser la Suprema Corte de Justicia, es precisamente el control de la constitucionalidad, ¿no? Entonces sí se requiere pues esa especialidad, me parece a mí algo pues necesario, indispensable para realizar pues las funciones de juez constitucional, ¿no? Y bueno, esa es una formación que tengo y que además se fortalece también pues con mis estudios de ciencia política, ¿no? También soy politólogo. Yo creo que esa combinación pues es muy importante para pues los trabajos que realiza un órgano como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pretende ser un tribunal constitucional. Y en segundo lugar, pues señalaría también que se requiere pues una cierta claridad sobre el momento histórico del país, ¿no? Y también, creo yo, claridad sobre cuáles son las necesidades y las posibilidades viables de transformación efectiva y concreta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en ese caso, bueno, me parece que los 3 puntos que expuse con anterioridad, pues son acciones viables, pero además necesarias y muy urgentes que hay que llevar adelante, sea quien que llegue a ocupar un cargo en la Suprema Corte de Justicia, hay que implementarlas, hay que llevarlas hacia adelante, ¿no? Yo tengo claridad sobre eso y también, pues tengo muy presente, ¿no? Cuáles son los tiempos que vive el país, los reclamos de la sociedad por un poder judicial mucho más cercano, en diferentes dimensiones, ¿no? Y también, pues, hacia dónde me parece que habría que apuntar para avanzar y consolidar dado el primer paso que es la democratización del Poder Judicial, consolidar una reforma integral, una renovación integral, diría yo, del Poder Judicial de la Federación en nuestro país. Sería eso, José Luis. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Raimundo Espinosa. Tocaría por orden al maestro Odriozola Mariscal. Al parecer ya se retiró, no lo había manifestado ya con anterioridad, por lo que entonces pasaríamos el uso de la palabra a efectos de que cierre
a la doctora Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez. Doctora, tiene el uso de la palabra para concluir hasta por 2 minutos. Muchas gracias. Yo les puedo decir por qué votar en la boleta morada en el número 32, porque soy una persona con preparación, con experiencia, con valores, que lo he demostrado en los 30 años de servicio. Hasta hoy no he tenido que agacharme a nadie porque yo soy de justicia cercana, no de letra fría. Yo no me doblo ante presiones. Yo sé decirle que no al poder cuando se equivoca. Me ha tocado en muchas ocasiones buscar que esa justicia hable claro, que tenga una reparación real, cercana, sobre todo, que se busque que las personas vivan feliz, porque al final a eso venimos al mundo, porque vale la pena seguir defendiendo desde la Corte todos los aspectos prioritarios como pueden ser mujeres, niñas, adultos mayores, personas de la diversidad, que yo los he defendido. Defiendo muchas causas, acompaño muchas causas desde mi espacio jurisdiccional, porque no creo que sea una justicia para unos cuantos, porque no he simulado la justicia se ha sentido desde el espacio que yo desarrollo y yo creo tener las tablas para llegar, es decir, esa experiencia que valida en las resoluciones que hasta hoy, incluso como dato importante, hasta diciembre dejé una plataforma de más de 52,000 sentencias dictadas con perspectiva de derechos humanos y perspectiva de género, que impacta precisamente de todas estas sentencias que fueron dictadas por jueces de primera instancia y magistrados, derivado de la capacitación que me ha tocado dar los últimos 7 años. Y entonces esto implica una justicia con una visión humana. Creo que con mucha humildad puedo ser una buena ministra como he sido una buena juzgadora en los últimos 30 años de mi vida. Muchas gracias. Boleta morada número 32. Muchas gracias, doctora Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez. Y bueno, estaríamos a efectos de no extender en demasía el ejercicio ya de este foro. Estaríamos con ello cerrando las participaciones. No tenemos el reporte de que se haya presentado o ingresado de última instancia algunas otras de las personas candidatas que habían confirmado su asistencia. No nos queda más que en nombre de la Organización Mexicana de Justicia Cívica y Cultura de la Paz, Asociación Civil, cuya sede es en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, agradecer la participación, la intervención y haber podido llevar adelante este ejercicio, este espacio de participación ciudadana, diálogo y acercamiento que va a permitir a las y los ciudadanos, no nomás en Chihuahua, sino en todo el país, conocer más de cerca cada una de las propuestas de las personas candidatas a ministra o ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Muy buenas tardes, agradecidos con su participación y con su intervención y les reiteramos nuestro agradecimiento. Muchas gracias, saludos a todas y todos. Buenas noches, muchas gracias, José Luis, Buenas compañeras, noches. compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Buenas noches, gusto en verlos. Buenas noches. Gracias.